Paz a vosotros, hermanos. Un saludo a todos los hermanos que han sido fieles a la doctrina y que están ahí siempre atentos y escuchando la palabra de Dios. No digo a la congregación, porque pues no han sido fieles a la congregación, pero a la doctrina quizás sí. Eso es lo más interesante. Pues hermanos, en tiempos que vivimos ahora, en que todas las cosas se van dando conforme al plan de Dios, pasa desapercibido para muchos algunos acontecimientos. No estamos muy atentos. Por ejemplo, el reloj profético es el pueblo judío y todos los acontecimientos que van en torno a este pueblo, pues a nosotros nos llama mucho la atención porque lo tomamos como un llamado de Dios a acercarnos cada día más. Pero pues ya no solamente el pueblo de Israel, sino también hay otros acontecimientos, como es el caso de relevancia dentro del mundo católico, llamados también cristianos, junto con todas las organizaciones evangélicas que también son, según ellos, pues son cristianos. La palabra cristiano, hermanos, hace muchísimos años nosotros la explicamos, de modo que no es fácil decir soy cristiano, es una palabra que pesa demasiado. Un cristiano es un seguidor de Jesucristo. Y las organizaciones religiosas, que así se denominan, religiosas, cuando el término religión viene de unir, no desunir. Una organización que desune al ser humano con Dios no es una religión. Por eso nosotros decimos que religión solo existe una, y es la que trajo Jesucristo. Es la enseñanza que Jesucristo trajo para poder llegar a nuestro Dios. Dice, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, Jesucristo viene a ser el puente, o como se dice, el pontífice o puente entre Dios y el hombre. Como dice la Escritura, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y pues no se trata, hermanos, de denigrar a ninguna organización religiosa, como pareciera, hermanos. En cada vez que hablamos de los mormones, hablamos de los testigos de Jehová, de los pentecosteses, de los adventistas, de los presbiterianos, de los bautistas, de los masones. Y hoy vamos a hablar de los que se denominan católicos. La palabra católica, iglesia católica, la palabra católica o católico quiere decir universal. Y ustedes saben que el pecado es universal también, hermanos. Entonces no es el nombre para una organización religiosa llamarle universal, que también el pecado es universal. Y entonces, ¿cómo se les ocurre ponerse ese nombre católico, hermanos? Que fue plasmado en el año 325, en el primer concilio de Nicea. Y cuando se les hace saber que no es el nombre para el pueblo de Dios, ya el pueblo de Dios ya tenía su nombre. En el año 525, hermanos, ya estaba la iglesia de Dios, ya estaba plasmado, hermanos, el nombre de iglesia de Dios en los evangelios. ¿Por qué ponerle iglesia católica? Lo que pasa, hermanos, que el Imperio Romano, acuérdense que su hambre y sed de poderío, de gobernar al mundo, era tan grande que quiso denominarse universal, universal o católico, para poder controlar a todos los reinos de su alrededor, a todos los imperios que habían alrededor. Y lo tuvo que hacer tanto a ese extremo que unirse a sus doctrinas, a sus creencias, a sus idolatrías. Por ejemplo, uno de los temas principales en el concilio de Nicea fue la Trinidad. Habría que ponerle a la iglesia de Dios esa creencia para que se abriera hacia las iglesias de Oriente y de Occidente que ya creían en diferentes dioses, hermanos.
La Trinidad no es bíblica, no está en la Biblia, no se puede explicar con la Biblia, choca con la Biblia porque en la Biblia no hay tres dioses, eh, no hay uno solo, aunque la Escritura dice, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. eh, la Biblia habla de dos hombres en la Biblia, que es el Padre y es el Hijo desde el principio del mundo. Pero todo fue un ardid, hermanos, un estratagema del Imperio Romano para poder controlar a los así llamados cristianos, hermanos. Incluso en ese concilio se estableció que ya no se observara el sábado, sino el domingo. Posteriormente en otros concilios se puso en alto la veneración a María, se cambió, hermanos, la fecha de la Cena del Señor, se introdujo la Navidad, se introdujo, bueno, tantas cosas que se fueron introduciendo al mundo católico y pues llevaron la delantera hacia el mundo porque la iglesia de Dios después comenzó a ser perseguida, ya había sido perseguida por el judaísmo y ahora era por los emperadores y después por el catolicismo también, hermanos. La Inquisición, las cruzadas, todas esas cosas trajeron un retroceso al avance de la verdad y la iglesia tuvo que huir al desierto por 1260 días, dice Apocalipsis capítulo 12, porque habrían esos problemas, hermanos. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca del aparecimiento de, un, de una organización religiosa llena de poder, llena de majestuosidad, llena de poderío, de ultraje, hermanos? Pero la Biblia todo eso lo anuncia, hermanos, y lo anuncia no desde el Nuevo Testamento, no desde Apocalipsis, sino desde el Antiguo Testamento, aquella Roma imperial, hermanos, tenía que tomar de nuevo su fuerza hasta el final de los tiempos. El Imperio Romano, hermanos, está representado, hermanos, hasta el final de la venida de Cristo. Por eso, una ocasión había una revista católica que decía: la única iglesia que durará hasta el fin del mundo es la iglesia católica. Y había que contestar el librito ese porque me lo habían dado y le puse yo: así es, hasta allí va a llegar, hasta el fin del mundo y va a terminar. Y me dijeron: no, pero no pongas así porque pues es que ustedes lo están diciendo. La única iglesia que va a durar hasta el fin del mundo es la iglesia católica. Claro que sí, porque cuando Cristo venga, todo eso va a terminar. Y no es un mal deseo, hermanos, no es nada personal. Allí la Biblia lo dice claramente, hermanos, que el Señor viene a destruir las falsas creencias, todo lo que fue puesto eh, que no era de Dios. Dice: toda planta que no plantó mi padre será desarraigada, dice la Escritura, hermanos. Entonces hay esos reclamos, hermanos. ¿Cómo podemos ver, hermanos, a través de los años, de los siglos, el aparecimiento de Roma, hermanos? Bueno, primeramente fue Babilonia en el año 606 antes de Cristo, con el rey Nabucodonosor, hermanos. Babilonia, sabemos que fue un imperio mundial y que estuvo reinando, hermanos. Estuvo reinando para gloria del hombre, hermanos, para castigo del pueblo de Israel por Nabucodonosor. Y después de Babilonia vinieron los medos y los persas, hermanos. Después vino el imperio de Grecia y finalmente el imperio de Roma. Son 4 imperios que habla la Biblia. Fueron representados en aquella estatua de oro que soñó Nabucodonosor y también fueron representados en 4 bestias. Babilonia representada como un león con alas, después medos y persas como un oso que tenía costillas, 3 costillas en el hocico, hermanos, y después Grecia, que fue representado con un leopardo que tenía muchas cabezas, y finalmente Roma, representada como una bestia espantosa y terrible en gran manera, que desmenuzaba y destruía, hermanos. Eh, También está representada, hermanos, la Roma o la creencia católica como una mujer vestida, hermanos, no de sol,
porque en Apocalipsis 2 habla de una mujer vestida de sol y dicen que es la Virgen María. No, hermanos, esa mujer vestida de sol que dice Apocalipsis 12 es el pueblo judío, ese sol es Cristo, esa luna debajo de sus pies representa el fin de las leyes de Moisés, el sistema levítico que terminaría, y esa corona de 2 estrellas en la cabeza de esa mujer son las 12 tribus de Israel, y ese niño que estaría para nacer era Cristo, allá hace cerca de 2000 años, de la tribu de Judá. Y después el dragón quería destruir al niño, representa Herodes, que quería destruir a ese niño en cuanto naciere, lo cual fue literal, hermanos, cuando tuvo que huir eh, María, José, a Egipto con el niño, porque Herodes buscaba matarle. Y después, hermanos, representa esa mujer a la iglesia de Dios huyendo al desierto por 1260 años, 42 meses, dice allí mismo de Apocalipsis 12. Pero continuando con el tema de la creencia católica, hermanos, allí en Apocalipsis 17 se habla de una mujer eh, que estaba embriagada con la sangre de todos los mártires de Jesús. Iba sentada sobre una bestia bermeja, hermanos, dice la Biblia. Y esa mujer representa a la creencia católica montada sobre el imperio romano, hermanos. Esa es la bestia de la cual iba montada esa mujer. Vamos a leer aquí en Apocalipsis capítulo 17, hermanos, para que vayamos viendo claramente. Apocalipsis 17 dice así, en el verso 1, y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Note que en la Biblia Apocalipsis es un libro lleno de símbolos, de representaciones. No todo es literal, no todo lo va a leer sobre la letra, sino hay profundidad. Dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Ese vino es la doctrina, hermanos, que enseña esta ramera que dice Apocalipsis 17 y que está sentado sobre muchas aguas. Luego dice, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Dice, y me llevó en espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia bermeja llena de nombres de blasfemia y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata y dorada con oro y adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano, lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé maravillado de grande admiración. Dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto fue y no es, y ha de subir del abismo y ha de ir a perdición, y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillaron viendo la bestia que era y es, aunque no es. Y aquí hay mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se asienta la mujer, y son 7 reyes. Los 5 son caídos, el uno es y el otro aún no es venido. Y cuando viniere es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia que era y no es, aunque es, también es el octavo, dice, y dice también es el octavo, y es de los 7 y va a perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, mas tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia.
Estos tienen un consejo y darán su potencia y autoridad a la bestia. Ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque es el Señor de los señores y el Rey de los reyes. Dice, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Y él me dice, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la harán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que le plugo y el ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que sean cumplidas las palabras de Dios. Y la mujer que has visto, ¿no te viene esto? Es la grande ciudad que tiene reino sobre todos los reyes de la tierra. ¿Cómo está el mundo hoy, hermanos? Todo el mundo está de fiesta porque han elegido un nuevo representante, un nuevo pontífice, un nuevo líder del catolicismo a nivel mundial. Todos están poniendo su esperanza en este hombre porque lleva toda una responsabilidad, toda una carga. Hermanos, ¿dónde queda? ¿En qué lugar queda Cristo entonces? Si el ser humano, el mortal, va a hacer alguna actividad, ya no tienen nada que hacer los hombres. Cristo ya lo... Por eso Cristo cuando estaba en la cruz dijo, consumado es. Quiere decir, ya todo se ha terminado. Dice la Escritura que cuando Jesús murió dijo, consumado es. Ya no hay nada más que hacer. Vamos a leerlo aquí, hermanos, en el libro de Marcos. Capítulo 13. Verso 21. Entonces, si alguno os dijere, he aquí, aquí está el Cristo, o he aquí allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales y prodigios para engañar, si se pudiese hacer aún a los escogidos. Mas vosotros, mirad, os lo he dicho antes, todo. Fíjense, hermanos. El Señor ya dijo todo lo que iba a pasar. Ya no hay nada que venga, no hay nada nuevo que venga alguien a decir, es que esto, es que aquello, es nada. Todo está dicho, hermanos. Ya no hay profetas que vengan a anunciar nuevas doctrinas o cosas. Todo ya está dicho. Lo que hizo Jesús por la humanidad en calidad de salvación universal, ya está hecho. Ya murió por nosotros una sola vez para llevarnos a Dios. ¿Quién puede hacer eso que Cristo hizo, hermanos, hace 2000 años? Morir por la humanidad y que sea un hombre como lo fue Cristo Jesús, un hombre del cielo. Nadie, hermanos, porque así se requería, porque así nos convenía. Un pontífice, hermanos, santo, justo, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, hermanos. Todo ser humano, hermanos, es pecador. Cristo no hizo pecado, ni hubo engaño en su boca. ¿Qué responsabilidad puede tener un hombre en la actualidad queriendo llevar el trabajo y la vida de la iglesia? Tiene que ser solamente personal, hermanos. Todo el que quiera hacer algo tiene que acercarse a Cristo, porque no hay otro nombre dado debajo del cielo que pueda llevar al hombre a la salvación, sino que Cristo Jesús. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra. No hay nada más que hacer, hermanos. No, nadie puede rendirle culto y pleitesía y veneración y adoración a ningún mortal. Se ha dicho hasta el cansancio, hermanos, es un secreto a voces, que si estos señores son los sucesores de Pedro, no hay ninguna relación, hermanos, porque Pedro jamás dejó que nadie se le arrodillara. Lo dice la Biblia, hermanos. Cuando Pedro llegó allá a Cornelio, Cornelio se arrodilló para adorarle y él le dijo, no lo hagas. Hechos capítulo 10, hermanos.
Dice así el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 25. Y como Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y derribándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, yo mismo también soy hombre. Fíjense, hermanos, cuando estos señores representantes de Cristo, según, van a hacer esto de no permitir que la gente se les arrodille, hermanos. ¿Cuándo lo van a hacer, hermanos? Incluso Juan, hermanos, el revelador, el que escribió Apocalipsis en la isla de Patmos, allá por el año 96, también quiso arrodillársele a un ángel y el ángel le dijo, no lo hagas. Yo también soy siervo contigo y con tus hermanos. Fíjense, hermanos, ¿de dónde sacan estos hombres que se les debe rendir pleitesía y adoración, hermanos? Esas cosas no van con los planes de Dios. Aquí en texto, hermanos, cuando esto sucede, que Juan quiere arrodillarse, hermanos, a, a uno de los ángeles que está hablando con él, y le dijo, no lo hagas tampoco, hermanos. Fíjense, vamos a ver el texto aquí en el libro de Apocalipsis. Vamos a ver si lo localizo ahora, hermanos, porque pues no es nuestro afán poner en jaque las prácticas del catolicismo, pero cuando se necesita, pues tenemos que mirar a la palabra de Dios, porque si la palabra de Dios no lo está enseñando, hermanos, entonces, pues sí es correcto, pero si la Biblia eh, lo está considerando no agradable, hermanos, pues entonces tampoco se debe de hacer. Y entonces nos estamos dando cuenta que estamos ante una organización anticristiana, hermanos. El texto, cuando dice no te me arrodilles, porque dice yo quise adorarle y dijo no lo hagas. Bueno, aquí lo vamos a dejar pendiente. Voy a vernos el texto de Pedro, donde Pedro dice no te arrodilles ante mí. Bueno, más aún, también podríamos leer en la escritura cuando la suegra de Pedro se enfermó y vino el Señor, el Señor y la sanó, la suegra de Pedro. Eso es algo que tampoco se aplica dentro de esta organización porque allí tienen prohibido casarse y se han recibido una cantidad incontable de denuncias por prácticas, hermanos, que no van con la palabra de Dios. Y la gente, hermanos, la gente también lo tratan de defender de alguna manera. El capítulo 19, verso 10 de Apocalipsis. Hay como tres textos, pero aquí está 19:10 de Apocalipsis. Dice aquí, y yo me eché a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira que no lo hagas, yo soy siervo contigo y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Pues aquí tenemos el otro texto. Entonces, esto no está permitido, nos dice la escritura, dejaos del hombre cuyo hálito está en su nariz. Entonces, la Biblia nos da el carácter que debe tener todo creyente y nos da el rumbo que debe seguir todo creyente para poder llegar a Dios, hermanos. El único que se le rindió pleitesía fue a Cristo Jesús. Era el Hijo de Dios, dice que se echaban a sus pies y besaban sus pies, pues era el Señor, hermanos, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla también. Entonces, hermanos, ¿qué dice más la escritura? Allá en el libro de Jeremías 51:13, Jeremías 51:13,
Vean qué anuncio había allí acerca de esta organización religiosa. 51:13, allá leemos en Apocalipsis 17 que esta mujer moraba sobre muchas aguas. Aquí dice, la que moras entre muchas aguas. Dice, la que moras, no dice el que moras. Está hablando de una mujer. Apocalipsis capítulo 51, verso 13. La que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, venido a tu fin la medida de tu codicia. Jehová de los ejércitos juró por su vida diciendo, yo te llenaré de hombres como de langostas y levantarán contra ti gritería. Cada vez que se lleva a cabo un acto allá en Roma, hermanos, cuando en este caso, ya sea nombrar un representante para el catolicismo o jefe católico, ¿cómo se llena la plaza esta que le llaman San Pablo y San Pedro, San Pedro y San Pablo? De cuánta gente que hasta se quedan días allí, hermanos. Si se enferma este hombre, ahí está toda la gente orando por él. Si van a nombrar un representante, ahí está toda la gente emocionada, y no solo allí, en todo el mundo. Si viene a Mérida, si viene a México, si viene a algún país, hermanos, la gente se amotina para que se cumpla lo que dice aquí, yo te llenaré de hombres como de langostas y levantarán contra ti gritería. No se puede romper la figura de la palabra de Dios. Cada palabra de nuestro Dios lleva un significado. Ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que lo hallan. Y muchos seguirán sus disoluciones, por lo cual el camino de la verdad será blasfemado. Muchos andan, de los cuales ya dije antes, llorando, dice Pablo, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y no hablamos del crucifijo, hablamos de lo que es verdaderamente seguir la cruz de Cristo. Seguir la cruz de Cristo, hermanos, cuando Cristo dice que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame, no es que vaya usted a comprar un crucifijo de 5,000 o de 2,000 o de 500 pesos. La cruz de Cristo son las aflicciones que debemos pasar por el quien hemos creído también. La palabra cruz en la Biblia es aflicción, son angustias, son sacrificios, son problemas, son aflicciones, hermanos, que luego se tienen que pasar para poder avanzar, hermanos. ¿Por qué? Porque para esto Cristo vino al mundo, para mostrarnos, para dejarnos ejemplo, para que sigamos sus pisadas, dice la Biblia. Dice también el Señor, si esto hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con el seco? Si yo, siendo el Hijo de Dios, vean todo lo que me están haciendo, imagínense ustedes, pero eso sí les digo, si han oído mi palabra, también van a oír la vuestra. Entonces, la idea es esa. Y dice el Señor Jesús, el que no es conmigo es contra mí. Y el que conmigo no junta, desparrama. Si nosotros, hermanos, vamos por el mundo, la palabra fanático, hermanos, es creer en algo a ciegas, sin conocerlo. Y es lo que hace toda esta gente, hermanos. Toda la gente que hace una práctica y que va quedando como un ejemplo a seguir por los que vienen atrás, como borreguitos, hermanos. Dice la Biblia, maldito el que quisiere errar al ciego en el camino. Hay gente que está acostumbrada a hacer lo que otros hacen, hermanos. Entonces, toda práctica, toda enseñanza que se hace contra Dios y que es seguida de muchos, va a haber consecuencias, hermanos. Va a haber consecuencias. Muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hablando de aquellos judaicos en el tiempo de Cristo, en el tiempo de Pablo, también dice, estos trastornan casas enteras enseñando lo que no conviene, por lo cual hay que taparles las bocas, porque lo hacen por ganancia deshonesta. Y se están llevando a muchos. El judaísmo, cuando quedó a un lado, cuando vino el evangelio a los gentiles por Pablo, el ministro de todos los gentiles, el judaísmo no dejaba de luchar. Y hoy, hasta el día de hoy, en este 2025, siguen luchando, siguen trastornando a muchos, diciéndoles que es necesario guardar la ley de Moisés y la circuncisión.
Igual el catolicismo. Igual el Islam también está tratando de que todos sigan el Corán, que sigan a Mahoma, hermanos, que sigan a Alá. Los budistas, los hinduistas, hermanos, todos están trayendo gente hacia ellos, hermanos. Pero entonces, ¿dónde está lo que nosotros creímos? Ahora, muchas gentes piensan que si tú eres evangélico, eres cristiano, y si eres católico, también eres cristiano. Pero en la Biblia no aparece eso, hermanos. ¿Cómo podemos pensar y creer y querer llegar a los pies de Cristo con diferentes formas de pensar? Por eso Cristo dice allá en Lucas 6:46, vamos a leerlo. Lucas capítulo 6, verso 46. Dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Ese es un problema. Eso Cristo no lo acepta. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Bien, hermanos. No es todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso ya lo sabemos. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿dónde está lo que estamos haciendo para no caer en ese problema, hermano? No todo el que me diga Señor, Señor. Vamos a ver aquí Mateo capítulo 5. Es 7, perdón. 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Fíjense, hermanos. Entonces, eso la gente no se percata de eso. La gente dice: no, pues yo estoy siguiendo una religión y estamos todos siguiendo al mismo Dios. No es así, hermanos. No es así. Entendamos, por ejemplo, en la Biblia se busca servir a Dios en un día que está en la Biblia, que es el sábado. La gente está siguiendo al mismo Dios en el día domingo. ¿Dónde está dónde está la comparación, hermanos? ¿En qué se compara el sábado con el domingo? Son dos días diferentes. Pero no faltan los que dicen: es que no importa el día. Claro que sí importa el día, hermanos. Y volvemos ahí al tema. Si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no haciendo tus caminos y hablando tus palabras. Hermanos, es sábado, no es domingo. Si retrajeres del sábado tu pie, dice Isaías 58:3. No, es que el sábado fue de los judíos. Pues Isaías 56:2 dice: bienaventurado el hombre que guarda el sábado. No dice el judío. La Biblia dice en Marcos capítulo 2, verso 27, porque el sábado fue hecho por causa del hombre, no por causa del judío. Total, hermanos, que la aversión que se le tiene al pueblo judío desde siglos atrás continúa, y Roma se ha querido dar, hermanos, ese lugar que nadie le ha dado para representar supuestamente al Señor Jesucristo o a Dios. Y desafortunadamente y con mucha tristeza podemos decir que nada que ver. Al contrario, hermanos, al contrario, aparecería un espíritu malo a través del tiempo. Y Pablo lo anuncia ya en 1 Timoteo capítulo 4, hermanos. Vean cómo dice 1 Timoteo 4:1. Ustedes han oído hablar de esa famosa creencia de la cuaresma. Han oído hablar del celibato. Bueno, pues vean aquí, era el año 61 de esta era, ni siquiera el año 100, cuando Pablo anuncia a Timoteo en el capítulo 4, verso 1, y dice: empero el Espíritu dice manifiestamente
que en los venideros tiempos a algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia, que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de las viandas que Dios creó, para que con nacimiento de gracias participasen de ellas los fieles y los que han conocido la verdad. Fíjense, hermanos. Por ejemplo, yo no nací católico, hermanos, y no por eso no es que yo aplauda por no haber nacido ahí, simplemente que, pues, ¿por qué iba yo a nacer ahí, verdad? En esa organización mundana, muy poderosa, pero muy lejos de Dios. Entonces, 46 días de abstinencia ordena el catolicismo de no comer carne, hermanos. Nadie puede comer res ni pollo, solo pescado, hermanos, solo pescado. La mitra que trae el Papa en su cabeza tiene la forma de la boca de un pescado, hermanos. Y en los siglos pasados, aquellos sacerdotes de Baal, aquellos sacerdotes de Babilonia, de Egipto, tenían, hermanos, esas prácticas. Y esa mitra, hermanos, en la cabeza no es más que en la boca de un pescado, de un pez, porque el pez fue adorado en siglos pasados como es un animal que da honor a la fertilidad, hermanos. ¿Cuántos peces produce pues un pez, hermanos? ¿Cómo se reproducen los peces en el mar, hermanos? Entonces, el viernes, hermanos, fue dedicado a Venus y está representado con un pez en la cabeza, hermanos. Esta diosa Venus, hermanos. Y así, hermanos, se veneran. Todo es un misterio lo que ellos están representando. Son misterios religiosos, hermanos, que poco a poco la gente se va dando a la tarea de investigar. Y por eso hay tantas religiones protestantes que se han salido de ahí. Desafortunadamente, el paso no ha sido bien hecho. Siguen practicando el reposo en domingo, siguen practicando las festividades paganas, el nacimiento de Cristo en diciembre, la Semana Santa, la muerte de Cristo en viernes, la resurrección en domingo. Todo eso no es bíblico, hermanos. Lo practica la gente, todas las festividades, todas las creencias. Eh, Podríamos ahondar más, nos llevarían horas diciendo todas las cosas que en realidad esta organización religiosa ha querido establecer a todo el mundo. No está muy contenta de que haya grupos evangélicos, pero a la vez sí, porque los tiene dentro de un plan ecuménico. El ecumenismo es todas en un solo pensamiento. Ahora se les llama, son cristocéntricos. Si están hablando de Cristo, no hay problema. La Iglesia de Dios no es ecuménica, hermanos, no practica ninguna de esas organizaciones, no cree en la Trinidad, no, no piensa la Iglesia de Dios, ni predica ni enseña, porque tampoco es verdad, que hayamos nosotros sido fruto de la Reforma Protestante de Lutero. La Iglesia de Dios es fundada en el año 30 en Jerusalén, hermanos, y nada tiene que ver con Roma, ni con Lutero, ni con nada de eso, hermanos. La Iglesia de Dios trae la verdad muy clara, hermanos, y establece las doctrinas. De hecho, en el primer concilio ecuménico de Nicea, de Roma, estuvo el ministro Arrio, que ha sido criticado por muchos porque no permitió él no permitió que la Trinidad sea introducida en la iglesia. Él era el ministro de Antioquía y él dijo, esa doctrina de la Trinidad no es bíblica, el nombre no es católico, es Iglesia de Dios, y el reposo es el sábado, no es el domingo, y otras cosas, hermanos, que en algún momento les podemos dar esa información. En el año 325, cuando se llevó a cabo ese concilio en Nicea, primer concilio ecuménico, y desde entonces, hermanos, el primer papa no fue más que el emperador Constantino. Él fue el que ofició, el que dirigió ese concilio, y él fue quien a partir de ahí, al morir, todos fueron siendo nombrados. Así que no es Pedro el primer papa. Pedro nunca fue papa, sino que el emperador Constantino
Ahí fue donde se fundó el catolicismo en Roma en el año 500, fue el año 325 el de Nicea, pero la iglesia se confirma en el año 538 por el emperador Justiniano, y ahí comienza este ardid mundial que ya estaba escrito, representando a Roma, y la estatua está representando a los pies de la estatua, que en parte tiene poder y en parte no. En parte el poderío será fuerte y en parte débil, porque acuérdense que Napoleón y Benito Juárez separaron a la iglesia del Estado en el año de 1800, y entonces ya no hay tanta fuerza en el catolicismo, aunque sí, y va a ser destruida a la caída de esa piedra que menciona Daniel, que esa piedra es la segunda venida de Cristo. Hay reclamos acerca también de esta organización en el libro de Oseas, capítulo 2, versículo 1, cuando dice el profeta: pleitead con vuestra madre, pleitead. Dice así en el verso 1 y 2 de Oseas: decid a vuestros hermanos Ami y a vuestras hermanas Ruama, pleitead con vuestra madre, pleitead, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Quite pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque esas doctrinas que amamantan al mundo católico no son doctrinas de nuestro Dios. La iglesia de Dios es hija de Sión, es la hija de Sión, y su madre es Jerusalén, hermanos, no es Roma. Si usted está creyendo en que siendo católico usted tiene que ver algo con la esperanza dada a los creyentes, hermanos, está usted muy lejos de saber todas esas verdades. La hija de Sión, allá del libro de 51 de Jeremías, verso 33. Hace rato leíamos 51:13. Hoy vamos a leer Jeremías 51:33. Dice: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, la hija de Babilonia es como parva. Es decir, el catolicismo viene haciendo la hija de Babilonia, de lo que fue la Babilonia antigua, el primer imperio romano. El primer imperio que fue Babilonia, después Medos y Persas, Grecia y Roma. Entonces hoy la hija le llama directamente de Babilonia. Por eso ahí en Apocalipsis 17 dice: la madre de todas las abominaciones de la tierra. Babilonia la grande, dice Apocalipsis 17, la madre de todas las abominaciones de la tierra. Entonces dice: la hija de Babilonia es como parva, tiempo es ya de trillarla, de aquí a poco le vendrá tiempo de la siega, hermanos. Fíjense, hermanos, cómo se representa. Aquí otra vez en Isaías vuelve a mencionar cuando dice aquí, hay muchos textos, hermanos, que van relacionados con todo esto que se está viviendo en los tiempos actuales. Desde el texto, a ver, dice aquí, capítulo 47 de Apocalipsis: oye pues ahora, verso 8, oye pues ahora esto, delicada, la que está sentada confiadamente, la que dice en su corazón: yo soy y fuera de mí no hay más. No quedaré viuda ni conoceré orfandad. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día: orfandad y viudez en toda tu perfección vendrán sobre ti, por la multitud de tus adivinanzas y por la copia de tus muchos agüeros, porque te confiaste en tu maldad diciendo: nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón: yo y no más. ¿Qué dice el catolicismo, hermanos? Solo soy yo. Vendrá pues sobre ti mal cuyo nacimiento no sabrás. Caerá sobre ti quebrantamiento el cual no podrás remediar, y destrucción que no sabrás vendrá de repente sobre ti. Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus agüeros, y en los cuales te fatigaste desde tu niñez.
Quizás podrás mejorarte, quizás te fortificarás. Hazte fatigado en la multitud de tus consejos. Parezcan ahora y defienda ante los contempladores de los cielos, los especuladores de las estrellas, los que contaban los meses para pronosticar lo que vendría sobre ti. He aquí que serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse ni lumbre para a la cual se sienten. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, tus negociantes desde tu niñez, cada uno echará por su camino, no habrá quien te salve. Fíjense con qué palabras llenas de símbolos se refiere a quién. Vamos a ver Apocalipsis, hermanos, capítulo 18. Dice así, hermanos. Y después de estas cosas, vi otro ángel descender del cielo, teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria, y clamó con fortaleza en alta voz, diciendo, caída es la grande Babilonia. Así le llama, hermanos, Apocalipsis a la organización mundial llamada católica, junto con todas las iglesias protestantes que también le han estado dando créditos a todas sus mentiras. Por ejemplo, se habla con un bautista y le dice, la verdadera religión es la católica, porque de ahí salimos todas. Lo mismo dice la presbiteriana, la pentecostés, los adventistas. Todos ellos le dan crédito a esa organización. Dicen, esa era la verdadera, pero se corrompió. Yo no sé quién se los dijo, hermanos. Saben ellos que después de Lutero, en la Reforma Protestante, a partir de entonces surgieron otras organizaciones, porque la primera iglesia protestante es la Iglesia Católica, fundada en el año 325, que se rebela contra la Iglesia de Dios de Jerusalén y establece su sede en Roma, hermanos, en esas 7 colinas que hay allí donde está esta iglesia, San Pedro y San Pablo. Hay 7 colinas que habría que investigar para que vean lo que dice allí. Representación de las 7 cabezas que habla Apocalipsis, etcétera. Pero ella fue la que protestó a la verdad de Dios. Lo que decía Pablo a Timoteo, he aquí que el Espíritu dice manifiestamente que en los postrimeros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus de error y doctrinas de demonios. Esto era lo que iba a pasar. Iban a apostatar de la fe y vino la apostasía en toda su expresión mayor y el mundo se fue. Unos por temor, porque no fue por voluntad. Había persecuciones, hermano. Entonces nadie quería morir y se fueron continuando con esta organización, pues que les daba las facilidades. El Imperio Romano, pues era el Imperio Romano en aquel entonces. Cuando no se hacía lo que el Imperio Romano decía, pues aparecieron muchos ejecuciones, órdenes por el Papa, hermanos, por los emperadores, para que la gente que no se sujetara a esto, pues muriera. De ahí vino la llamada Santa Inquisición, que investigaban a toda la gente que no se sujetaba al Papa y los excomulgaban o los quemaban o los mataban. Los crearon herramientas de destrucción, de castigo para todas esas gentes, hermanos. Hubo muchos hombres que fueron quemados, que fueron aserrados y muertos por el catolicismo por no sujetarse. Y para evitar ese tipo de malos ratos, la gente pues se fue imponiendo el domingo como día de reposo a través de los siglos. La noche de San Bartolomé, hermanos, murieron más de 10,000 personas en ese pueblo, por eso se llama la noche de San Bartolomé. Entonces, ahí está en la historia, cuando por orden del Papa, creo que Pío X, Pío V, ordenó la matanza de toda esa gente. San Ignacio de Loyola, que es una persona que representó al catolicismo en aquellos años, también mató mucha gente, por eso fue llamado San Ignacio de Loyola. Era un hombre fiel al catolicismo. Y todo lo que usted ve ahora, que los cónclaves y que para ver quién va a ser, y el número 133 del catolicismo y todo esto, no es más que
no pueden definir quién es hasta que esa persona se comprometa ante el catolicismo a hacer todo lo que allí se dice, hermanos. No tiene que sujetarse a la Biblia, tiene que sujetarse a las ordenanzas de esta organización poderosísima, misteriosa, poderosa y secreta. De ahí están los masones, están los rosacruces, están los jesuitas, todos esos grupos, hermanos, que existieron y existen hasta el día de hoy, fueron parte del catolicismo y siguen funcionando a favor del catolicismo. Y se teme, se piensa, se habla, se dice que habrán persecuciones, que habrán tribulaciones. Eh, pues de todas maneras estamos sabidos de que está anunciado. Allá la gente que quiera obedecer y hacer estas cosas, pues también saben que al final se perderán, hermanos, serán destruidos. No seremos los últimos, tampoco los primeros, pero probablemente, hermanos, nunca suceda porque el apóstol Pablo dice, hasta hoy no habéis derramado una gota de sangre luchando por el pecado. Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo, dice, sigamos adelante, dice, que hasta hoy no hemos derramado una gota de sangre luchando contra el pecado. Entonces, hermanos, dice así, caída es la grande Babilonia y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave sucia y aborrecibles. Porque todas las gentes, escuche esto, han bebido del vino del furor de su fornicación. Está hablando de las doctrinas que han abrazado ciegamente. Los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, escuche bien esto es personal, salí de ella, pueblo mío. Vea lo que está diciendo aquí. ¿Quién es ella? Estamos hablando, hermanos, de la organización más grande que tenía que establecerse por orden de Dios para poder diferenciar a quienes sí y quienes no. Salí de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Y usted va a decir, pero ¿cuáles maldades? Nosotros no estamos cometiendo ninguna maldades. Hermanos, dice Jesús, el que no es conmigo es contra mí, el que conmigo no junta desparrama. El catolicismo ha trabajado al menos desde el siglo IV para acá, fomentando la idolatría en todo el mundo, fomentando, hermanos, pues sobre todo engrandeciéndose, enriqueciéndose, que supuestamente ellos ven por el mundo y porque los pobres de la tierra, ¿en dónde, en cuánto, hermanos? Esa es una iglesia la más rica, yo no tengo ningún reparo en eso, cada quien se enriquece a su manera, pero saben, allá en 51:13 de Jeremías decía, Jehová de los ejércitos ha jurado por su vida diciendo, yo te llenaré de hombres como de langostas, tú la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros. Así que no podría ser pobre, porque ya está identificada para todos así. La que moras entre muchas aguas, rica en tesoros. Vean los anillos de estos señores eh, obispos, cardenales y papas, anillos que no valen 1,000 pesos, hermano. Son oro del más alto lataje y sus iglesias, todo donde ellos están, cosas llenas de oro y todo el pueblo, los pueblos de México, hermanos, todos sometidos a esas creencias, sirviendo a ídolos, honrando a los ídolos, dando gracias a los ídolos por las cosechas, por todo lo que cosechan, el frijol, el garbanzo, el maíz, las manzanas, los aguacates, las peras, la gente, hermanos, dándole gracias a ídolos y no a Dios, hermanos. Por ejemplo, en México, hermanos, todas esas pirámides de Tenochtitlan, de, de pues las que conocemos en todo lo que es América,
pues eran templos de ídolos, de dioses, hermanos, donde sacrificaban a seres humanos, a niños, a jóvenes, la ignorancia. Esas cosas, hermanos, en el pueblo de Israel estuvieron introduciendo esas creencias también cuando ofrecían sus hijos a Moloch, hermanos. Y en el valle de Ginón, dice la Biblia, que allí mataban a sus hijos por órdenes y creencias de alrededor, hermanos, porque Dios nunca les pidió eso, eso. Y la gente hoy se honra visitando sus lugares. Ay, qué bonito aquí, que Chichén Itzá, que en Palenque, o sea, nada que ver, hermanos. Toda esa cosa tenía que sucumbir y va a sucumbir todo lo que va a sucumbir. Por ejemplo, todas las doctrinas que no son de Dios se tienen que desbaratar, hermanos. Y sigue diciendo aquí, hermanos, eh, tornadle a dar como ella, dice acá, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Verso 6, tornadle a dar como ella os ha dado y pagadle al doble según sus obras. En el cáliz que ella os dio a beber, dadle a beber doblado. Cuanto ella se ha glorificado y ha estado en deleites, tanto dale de tormento, llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada reina y no hay viuda, y no soy viuda, y no veré llanto. ¿Cómo creen que se siente la Iglesia Católica? La reina del mundo, hermanos. Así se siente. Dice, porque dice en su corazón, yo estoy sentada reina y no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual en un día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego. Dice, porque el Señor Dios es fuerte que la juzgará, y llorarán y se lamentarán sobre ella los reyes de la tierra, los cuales han fornicado con ella y han vivido en deleites. Cuando ellos vieren el humo de su incendio, entonces de lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay de aquella grande ciudad de Babilonia, aquella fuerte ciudad, porque en una hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías de oro, plata, piedras preciosas, margaritas, lino fino, escarlata, seda, grana, madera olorosa, vasos de marfil, vasos de madera preciosos, de cobre, de hierro, de mármol, canela, olores, ungüentos, incienso, vino, aceite, flor de harina y de trigo y de bestias, de ovejas, de caballos, de carros, de siervos y de almas de hombres. Vean con qué mercadeaba esta organización. Por eso, hermanos, cuando viene el Día de Muertos, cuántas flores se venden, hermanos. Cuánta harina de trigo, cuántos panes de muertos, hermanos, se hacen. Cuántas veladoras se prenden. Cuánta madera, hermanos, para hacer crucifijos. Cuántos, aquí como dice, hermanos, toda madera preciosa de cobre, hierro, mármol, oro, plata. Los frutos del deseo tu alma se apartarán de ti, todas las cosas gruesas y excelentes te faltarán, nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido se pondrán lejos de ella por el temor de su tormento, llorando y se lamentarán, diciendo, ay, aquella grande ciudad que estaba, dice, vestida de lino fino y de escarlata y de grana, y estaba dorada con oro y adornada de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido desoladas tantas riquezas, y todo patrón y todos los que viajan en naves, marineros, todos los que trabajan en el mar, se estuvieron de lejos viendo el humo de su incendio. Así lo miró Juan el teólogo en aquella visión de Apocalipsis, la destrucción en forma de figura de esta mujer que se había deleitado en hacer tanto daño a la humanidad lejos de Dios. Dice, ¿qué ciudad era semejante a esta grande ciudad? Que en este caso es Roma, la ciudad que tiene reino sobre todos los reyes de la tierra. Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentándose y diciendo, ay de aquella grande ciudad en la cual todos los que tenían navíos en la mar se habían enriquecido de sus riquezas, que en una hora han sido desoladas. Alégrate sobre ella, cielo. Y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios
habrá vengado vuestra causa en ella. Y un ángel fuerte tomó una piedra como una grande piedra de molino y la echó en la mar diciendo, con tanto ímpetu será, dice, derribada Babilonia. O sea, es que, pero ahí dice Babilonia, no dice Iglesia Católica. Es que Babilonia en Apocalipsis representa la Organización Mundial de Roma Católica, que está adherida a esas enseñanzas, a esos poderes que iniciaron con Babilonia, medos y persas, Grecia y después Roma. Dice, y nunca más será hallada esta ciudad, y voz de tañedores de arpas, de músicos, de tañedores de flautas, de trompetas, no será más oída en ti, y todo artífice de cualquier oficio no será más hallado en ti, y el sonido de la muela, la campana que suenan, hermanos, las iglesias católicas, no será más en ti, y luz de antorcha no alumbrará más en ti, y voz de esposo ni de esposa, cuántas bodas, ¿verdad? No celebran, no será más en ti oída, porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra, porque en tus hechicerías todas las gentes han errado, y en ella, no te viene esto, fue hallada la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Fíjense. No, pues esto es injusto, yo no creo que la Iglesia Católica esté metida en esto. Hermanos, si la Biblia lo está declarando, hermanos, hay un porqué. Porque miren, en un principio dice la Biblia que el dinero es la raíz de todos los males, las cuales descarriándose muchos fueron pasados en muchos dolores. Todo aquí dice cómo se trafica todas las cosas dentro de esta organización, hermanos, en todos los momentos, en todos los tiempos. Eh, todas las cosas se mueven en torno a estas organizaciones religiosas. Es como el Islam, hermanos, cada año toda la gente, hermanos, viaja a aquella ciudad donde se encuentran con su profeta, hermanos. Eh, Buda también es honrado, hermanos. Este, todas las organizaciones, pero lejos de todo esto, hermanos, nosotros si queremos servir a Dios, tenemos que hacerlo del modo que Dios lo dice. ¿Y la iglesia de Dios dónde queda? Bueno, la iglesia de Dios es la iglesia de Dios. Isaías 4.1, ve aquí, hay algo bien interesante porque es que yo soy cristiano, soy evangélico y estoy dentro del plan de Dios. No, estaba profetizado así en el verso 1, y echarán mano de un hombre, Cristo, 7 mujeres en aquel tiempo, fíjese que dicen mujeres, nosotras comeremos de nuestro pan. La doctrina, cada organización religiosa se la administra a su modo. Y nos vestiremos de nuestras ropas. Todas las prácticas religiosas de cada organización son muy personales, muy independientes. No es el alimento que Cristo nos dio, ni son las obras que Él nos ordenó, sino es lo que cada organización quiere. Solamente se ha llamado tu nombre sobre nosotras, quita nuestro oprobio. 7 mujeres en aquel día, dice el profeta Isaías, echarán mano de un hombre, diciendo nosotros comeremos de nuestro pan, nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente se ha llamado tu nombre sobre nosotras, quita nuestro oprobio. En la Biblia, la palabra mujeres son religiones, hermanos, en los términos que ahora conocemos como iglesia, porque la palabra iglesia no existía en la Biblia con esos términos. La palabra iglesia viene del griego eclesia, que quiere decir los apartados, los llamados, haciendo alusión a la iglesia de Dios, que Cristo llamó, los que en el ministerio de Pablo, los apóstoles, todo se llamó. Pero como ya cada quien está haciendo su voluntad, bueno, aquí la Biblia dice 7 mujeres en aquel tiempo. ¿Cuáles son esas 7 mujeres? Puede enumerarlos con sus dedos. Iglesia Católica, Iglesia Adventista, Iglesia Mormona, Testigos de Jehová, Pentecosteses, Presbiterianos, ¿y cuál otro, hermanos? Mormones, a ver, católicos, bueno, católicos, adventistas, testigos, pentecosteses, presbiterianos, bautistas y mormones. En estos lugares de América tenemos estas organizaciones fundadas, unas en Estados Unidos, la otra en Roma,
Y pues allí está. Las demás son ramas. Es que la luterana es de Alemania, sí, pero es una rama del catolicismo. Es que la puerta al cielo, es una rama de los pentecostés. Que la luz del mundo, rama de los pentecostés. Que hay una iglesia que está aquí en Chetumal que se llama, no sé si es luterana o es metodista. Que los metodistas también es rama del catolicismo. Están otras iglesias, también son ramas del catolicismo. Podemos enumerar los rosacruces, los jesuitas, eh, las de, no sé, yo no sé mucho de eso, pero son ramas, hermanos, son ramas. Hay testigos de Jehová del séptimo día en México, en Estados Unidos hay grupos bautistas del séptimo día, adventistas del séptimo día. La iglesia de Dios no tiene que ver nada con la adventista. La iglesia de Dios, ya mencioné, y puedo enumerarle con la Biblia, donde surge en Jerusalén por Jesucristo en el año 30. Cristo no fundó la iglesia en la cruz, hermanos, como muchos creen. En la cruz estaba confirmando su amor por ella. Cristo funda la iglesia de Dios cuando llama a sus apóstoles, saliendo del Jordán, cuando es bautizado, y comienza su ministerio con ellos y comienza a evangelizar a las tribus de Israel. Dice, no vayan a las ovejas, vayan nada más a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En tierra de samaritanos no entren, tierra de gentiles no entren, solo las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y finalmente, hermanos, se cierra la elección de gracia, las primicias de Jerusalén, que son 144,000 judíos que ve Juan el teólogo en Apocalipsis 7, 12,000 de cada tribu, hermanos. Pues bien, hermanos, les digo, podríamos seguir hablando más y más y más de todo eso. Pero vamos a llegar hasta aquí, esperando que si tienes alguna duda, bueno, podemos seguir viendo más cosas referente a esta organización mundial que la encontramos aquí en la Biblia. Vamos a terminar con un texto aquí en Apocalipsis, hermanos, para que vean lo que vendrá y por qué vendrá. Dice así Apocalipsis capítulo 9. Dice así en el versículo 16, y el número del ejército de los de a caballo eran 200 millones. Y oí el número de ellos, y así vi los caballos en visión, dice Juan, el revelador, y los que sobre ellos estaban sentados, los cuales tenían corazas de fuego, de jacinto y de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, de la boca de ellos salía fuego, humo y azufre. Y de estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, del fuego y del humo y del azufre que salía de la boca de ellos. Porque su poder está en su boca y en sus colas, porque sus colas eran semejantes a serpientes y tenían cabezas, y con ellas dañan. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, aún no se arrepintieron de las obras de sus manos, para que no adorasen a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de metal y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Y podríamos, hermanos, seguir hablando de los castigos que vendrán, pero aquí enfatiza más la idolatría, homicidios, hechicerías, fornicación y hurtos, que es algo que es muy relevante en los tiempos de ahora. ¿Y cómo podría evitarse todos, hermanos? Hay que seguir escudriñando la palabra de Dios. Y todas estas plagas que mencioné ahorita ya en este último momento, se refiere, hermanos, que vendría en otro tema, pero lo podemos agregar. Todas estas religiones están representadas en la Biblia como plagas que devoran al hombre, hermanos, que lo llevan hacia el sufrimiento y la destrucción. Son religiones. Aquí ya las religiones aquí las habla como plagas, hermanos. Dice que traían corazas, traían colas de serpientes, hay otro que dice cabellos de mujeres. Ya se imaginan cuántas mujeres van por ahí engañando casas por casas, hermanos. Y que llevan corazas, dice, porque no pueden ser heridos de ninguna manera. No hay palabra de Dios que los penetre. Ellos llevan un fin, y dice la Biblia que también llevan
a alguien que los dirige, que se llama, vamos a ver, así lo tengo aquí, dice capítulo 9 de Apocalipsis, vuelve a mencionar esto en otra forma, y les fue dado que no los matasen, oiga esto, sino que los atormentasen 5 meses. Todo esto es profético. Estas organizaciones, estas plagas que hay en la tierra, hermanos, que están llevando gente hacia la destrucción, no los pueden matar porque en la Biblia, para que alguien pueda morir, necesita oír la ley de Dios. La ley de Dios lo va a hacer morir para el mundo, para que viva para Cristo. Pero estas organizaciones que no llevan la ley de Dios, lo único que hacen es atormentar. Nos dicen, viene un juicio, usted no va a poder llegar al reino si no viene a nuestra organización. Se llama el Salón del Reino, y ahí va a estar toda la gente, pero no pueden morir para Cristo, porque con la ley de Dios es que la gente se da cuenta de su maldad. Dice Pablo, cuando yo vi los mandamientos, mi pecado revivió y yo morí. Entonces, ¿por qué? Porque la ley te acusa de que eres pecador y la paga del pecado es la muerte. Pero como la gente esta no lleva la ley de Dios en su predicación, dicen, se les dijo que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, proféticamente, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. ¿Por qué cree que tanta gente va a esas organizaciones, templos y escuelas dominicales, iglesia católica y todo? Porque ahí están huyendo de la ira que ha de venir, pero como han negado la verdad de Dios, el Señor les permite que sean engañados por estos. Dice, su tormento es como el tormento de un escorpión cuando hiere al hombre. En aquellos días buscarán los hombres la muerte. Claro que sí, la gente quiere morir para vivir a Cristo, pero como no se les predica la ley de Dios, no pueden llegar a ese punto. Y no la hallarán, desearán la muerte y la muerte huirá de ellos. Y el parecer de las langostas era semejante a caballos aparejados para la guerra. Sobre sus cabezas tenían como coronas semejantes al oro y sus caras como caras de hombres. Así lo miraba Juan. Él miraba a multitudes de personas por toda la tierra como langostas, llevando un mensaje extraño, parecido al de Dios, pero no. Mientras que la gente espera un anticristo, estos ya están haciendo el trabajo, hermanos. Dice, tenían cabellos como cabellos de mujeres. Ya no más faltó que dijera que andaban con sombrillas, hermanos. Dice, y sus dientes eran como dientes de leones. Sus cabellos, dice Juan, los miraba a toda esta multitud, hermanos, de langostas. Tenían caras de hombres, pero tenían cabellos como cabellos de mujeres, y sus dientes eran como dientes de leones. Tenían corazas, vean, como corazas de hierro. Yo cuántas veces he hablado con ellos, hermanos, y les doy la información correcta, precisa y eficaz, y solo se ríen y dicen, gracias, siga leyendo su Biblia, yo ahí voy a seguir. Hermanos, ¿qué pasa, hermanos? Tenían corazas como corazas de hierro, y el estruendo de sus alas como ruido de carros, como con muchos caballos, corren a la batalla. Tenían en sus colas semejantes a la de los escorpiones. Fíjense esa relación con lo que hemos leído hace un rato. Y tenían en sus colas aguijones, y su poder era de hacer daño a los hombres 5 meses. Y tienen sobre sí por rey al ángel del abismo, nada más y nada menos que al mismo Satanás, la serpiente antigua, el diablo, y en griego se llama Apolión. Fíjense, hermanos. También podemos ver esto en otros textos, hermanos, que aquí están en los profetas menores. A ver si lo busco ahora para ya no dejarles con este gusto de esta enseñanza. Dice así, Joel capítulo 1, aquí ya el profeta Joel en el año 825 antes de Cristo los miraba de otro modo, como langostas. Dice, de esto contaréis a vuestros hijos, dijo el profeta Joel, y a vuestras hijas, y a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Verso 4. Lo que quedó de la oruga, lo comió la langosta. Lo que quedó de la langosta, lo comió el pulgón, y el revoltón comió lo que el pulgón había quedado, hermanos. Vean cómo dice, hermanos.
Despertad, borrachos de doctrina, de enseñanza, y llorad, aullad todos los que bebéis vino. Vino en la Biblia habla en alusión a la palabra de Dios, pero que han sido ya confundidos por todas estas doctrinas. Y a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Es decir, el evangelio se va a terminar para muchos que lo han despreciado y quedaron confundidos. Dice, ya no sé ni cuál es la verdadera, ya no sé si es la católica, no sé si es la pentecostés, no sé si son los testigos, ya fui con los adventistas, ya fui con... Entonces ya están borrachos de doctrina, porque gente subió a mi tierra fuerte, dice Joel, y sin número, sus dientes, dientes de león, y sus muelas de león, asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blandas. Llora tú como moza vestida de saco por el marido de la juventud. Pereció el presente y la libación de la casa de Jehová. Los sacerdotes ministros de Jehová hicieron luto. El campo fue destruido. Acuérdense que el campo es el mundo, hermanos. Enlutóse la tierra porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto, perdióse el aceite. Confundíos, labradores, aullad, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. Secóse la vid y pereció la higuera. El granado también, la palma y el manzano secáronse. Todos los árboles del campo, por lo cual se secó el gozo de los hijos de los hombres. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, no católicos, sacerdotes de la casa de Jehová en Jerusalén, ministros del altar, venid, dormid en sacos, ministros de mi Dios, porque quitado es de la casa de vuestro Dios el presente y la libación. Pregonad ayuno, llamada congregación y congregad los ancianos y todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. No es quitado el mantenimiento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. El grano se pudrió debajo de sus terrones, los bastimentos fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. ¿Cuántos gimieron las bestias? Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Fíjense todo lo que va a ocurrir en términos simbólicos. Esto no lo entiende cualquiera, porque está hablando de los castigos que van a haber allá o los que hubieron allá. Sí, hermanos, fue real, pero también llevaba un mensaje, si no, ¿para qué lo íbamos a dejar escrito y para qué, hermanos? Todo lo que es el trabajo de la obra de la iglesia de Dios, todos los que no predicaron la verdad a tiempo. Por eso dice así, lo que quedó del catolicismo se lo comieron los protestantes y lo que quedó de los protestantes lo continuaron los testigos de Jehová. Así, ¿saben quiénes son los testigos de Jehová? Lo que del pulgón había quedado, dice, y el revoltón, los testigos de Jehová, comió lo que del pulgón había quedado. Todos aquellos que usted llamó a la palabra de Dios, pero no los trabajó bien y los dejó al aire, hoy están con los testigos de Jehová, con los pentecosteses, con los adventistas, con los mormones, con los bautistas, con los presbiterianos, con los católicos, otros se regresaron, todo. ¿Por qué? Porque el trabajo no se hizo bien, porque usted se durmió en sus laureles y estos vienen destruyendo todo lo que menciona aquí, hermanos, y todo el gozo que podría haberse sentido en la obra de Dios, lo hicieron otros, hermanos. Y ellos siguen trabajando, ellos son como una plaga todos los domingos, toda la semana andan en casas, en casas. ¿Qué llevan? Aquí pasan y se brincan. Le digo, mi tía le dieron folleto, me dijo uno, si me están brincando aquí, le digo, no quieren venir a escuchar. No, ve allá al Salón del Reino para que escuches. Voy a ir, pero a enseñarles, le digo, porque
No, 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 ahí no puedes ir a enseñar. O sea, ellos tienen lo suyo, ¿no? Yo ya los conozco hace 50 años, ¿no? Que les puedes hablar 7 horas y les puedes dejar claro cómo está en la Biblia y solo se vienen y dicen, gracias, voy a seguir, voy a seguir predicando. Y se brincan a la casa de al ladito. O sea, sus 7 horas que usted habló con ellos no sirvieron para nada. Sin embargo, y para alegría de muchos, quiero decirles que yo tengo a muchos testigos de Jehová en la iglesia de Dios. Después de haberle predicado a miles, solo tengo como unos 40. Bueno, pues poquito, ¿no? Pero ¿quién ha evangelizado un testigo de Jehová, hermanos? Envíe sus mensajes y diga, yo evangelicé un testigo de Jehová. No lo va a hacer. Aunque los testigos de Jehová tienen todas las estrategias, hermanos. Y con mucha razón. El católico sí tiene más gente que el testigo, porque allá hay más libertad. Pero el testigo de Jehová, imagínense, dicen, yo estoy allí porque ahí no se diezma. Eso les alegra su corazón. Pueden tomar, nomás no hay que emborracharse. Este, Pueden transgresar el sábado, igual que el catolicismo. Dicen que eso ya no tiene nada que ver. Eh, no esperan el reino de Dios en Jerusalén porque ellos tienen otras tiradas, hermanos. El adventista igual tampoco espera el reino en Jerusalén. Para muchos evangélicos, Jerusalén, el Israel de hoy, que está peleando con Gaza, con Libia, con Irán, con Asiria, con muchos países, para ellos no representan nada. Así se lo enseñaron sus ministros y predicadores, porque ellos se van al cielo. Ese pueblo, dice el adventista, quedó como estiércol para Dios. Ellos tienen ese prejuicio. Todos los adventistas fundados en Estados Unidos en 1830, 44, hermanos, creen que Estados Unidos es la bestia del Apocalipsis, la cuarta bestia. Eso dijo Elena White, que será destruido Estados Unidos. La Iglesia de Dios de la Sobreveduría todavía cree que Estados Unidos tiene que ver con esas enseñanzas, porque hay una mezcla entre adventistas y la Iglesia de la Sobreveduría. Entonces ellos ahí se la llevan tirándola a Estados Unidos, a Trump, que es un tal por cual, que va a ser destruido, que es un miserable, que es un cobarde, que para qué está defendiendo a Israel. La gente, y eso es una falta muy grande, porque ignoran que Estados Unidos, hermanos, está apoyando a Israel con todo y por todo, porque es un plan de Dios, y Dios dijo, yo bendeciré a los que te bendijeren, le dijo a Abraham y a su generación, y maldeciré a los que te maldijeren. ¿Por qué Estados Unidos es la primer potencia mundial? Porque ha hecho todo por Israel, porque está brazo con brazo, codo con codo con Israel, y es una potencia, la más grande. Ahorita va a sancionar a Rusia y a Ucrania, siguen con sus guerras, y imagínense México, ¿dónde quedaríamos? Es una potencia muy grande. ¿Y por qué? Porque ellos siempre han velado por los intereses y el establecimiento de Jerusalén. Dios los bendiga a todos, hermanos, y saludos a todos. Paz a vosotros. Esperaba que vinieran algunos, pero pues ahí hay prioridades, ¿verdad, hermanos? Paz a vosotros.